Seguimos con la serie de conferencias precursores de macromoléculas y macromoléculas. En la conferencia de hoy vamos a estudiar los precursores de macromoléculas aminoácidos. Como siempre, un caso clínico que estudiarán detenidamente en la plataforma. Los aminoácidos son precursores que en su composición elemental tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y algunos de ellos son azufrados. Estos son precursores de las proteínas, que son macromoléculas, que son la parte polímera, y los aminoácidos son los monómeros. Son 20 aminoácidos que forman parte de proteínas. Si ustedes ven esta nomenclatura AAS o AAS, se refiere a aminoácido en cualquier literatura. Entonces, estos aminoácidos proteicos son de la serie L-alfa aminoácido. Bien, L con respecto a la isomería y alfa lo explicaremos ahora en la estructura general del aminoácido. La estructura general de un aminoácido. Todos los aminoácidos tienen en común, los aminoácidos proteicos tienen esta estructura en común. Y tienen una cadena lateral R que es particular para cada aminoácido. La parte en común es un grupo carboxílico unido al carbono alfa. Y a este mismo carbono alfa tenemos un grupo amino unido a él. Alfa porque en la nomenclatura antigua los compuestos se nombraban de acuerdo al carbono donde estuviera el grupo funcional. El primer carbono era el carbono alfa, el segundo el beta, luego el gamma, así sucesivamente. Los aminoácidos proteicos son todos de la serie alfa, es decir, que el grupo amino y el grupo carboxilo están ¿dónde? Están en el carbono alfa. Por eso los aminoácidos se nombran L por el tipo de isomería, alfa porque están unidos al carbono alfa, amino porque tienen un grupo amino, ácido porque tienen un carboxílico que tiene carga negativa, que es un compuesto ácido. Bien. Y una parte R lateral que es particular para cada aminoácido. Por ejemplo, si en un aula tenemos 20 estudiantes masculinos, en común que tienen todos, que son del sexo masculino. Ahora, cada uno tiene su propia particularidad, el tamaño, su color de piel, su propio nombre, etc. Asimismo sucede con los aminoácidos. Tienen una parte en común y tienen una parte particular que es la parte de la cadena lateral o R. Los aminoácidos se clasifican de acuerdo a las características estructurales de ese grupo R, según también la polaridad de si son polares o no polares, y desde el punto de vista nutricional, cuáles son aquellos importantes o esenciales en la dieta y cuáles no son importantes o esenciales en la dieta. Según las características estructurales del grupo R, tenemos esta clasificación. Alifáticos, estos 5 son alifáticos, pero 3 de ellos son ramificados, que son valina, leucina y isoleucina, y 2 de ellos son alifáticos sin ramificaciones. Están los que tienen un grupo alcohol o hidroxilo, que sería la serina y la treonina. Los aromáticos que tienen un grupo bencénico, fenilalanina, tirosina y triptófano. Los que tienen azufre, cisteína y metionina. Los que tienen un grupo amida es la asparagina y glutamina. Los que tienen que son cíclicos o aminoácidos es la prolina, es uno solo. Los que son básicos, que tienen en el medio un comportamiento ácido, ahí está la lisina, arginina, histidina. Y los básicos, lisina, arginina, histidina. Y los ácidos, aspartato y glutamato. En español tienen unas abreviaturas que es esta. Se abrevian con las 3 iniciales. Glicina, gli. Alanina, ala. Valina, val. Leucina, leu. Bien.
Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la fenilalanina, que es FEN. En inglés, fenilalanina, la abreviatura es PHE. ¿Y qué pasó? En la comunidad internacional, para identificar generalmente a todos los aminoácidos, se les puso con una letra del abecedario. La glicina con G, la alanina con A, la valina con V, la leucina con L. Ahora, ¿qué pasa? Que hay varios que inician con la misma letra. Por ejemplo, la leucina y la lisina. Se le agregó a la lisina una letra diferente del abecedario. Entonces, esta nomenclatura es la que se utiliza actualmente y a nivel internacional. La que vamos a utilizar es esta abreviatura que se emplea en el idioma español. Ahora vamos a ver cada una de estos grupos. Los aminoácidos alifáticos, es decir, aquellos que en la cadena lateral R tienen solamente carbono e hidrógeno. Por eso son alifáticos. Vamos a identificar en todos estos los grupos, la parte en común, la parte alfa aminoácido. Alfa amino ácido. Mírenla ahí, en la valina. Mírenla aquí, en la glicina. En la leucina, mírenlo en esta parte. La alanina, mírenla aquí. Y la isoleucina. Ok, vamos entonces a identificar en estos, la cadena lateral es todo lo que resta. En la glicina, en la cadena lateral, lo que hay es un hidrógeno. Y en la alanina hay un grupo metilo. Por esto, estos dos son alifáticos simplemente. El resto es ramificado, porque vemos la cadena alifática, tiene la línea y hay una ramificación, un grupo metilo. Esa es la leucina. Miren la valina, la cadena lateral, la parte lineal, alifática, y tiene una ramificación, el grupo metilo. La isoleucina, la cadena lateral o alifática y la ramificación. ¿Qué tienen en común todos? Que son alifáticos. Solamente tienen carbono e hidrógeno. Y estos a su vez pueden ser solo alifáticos o pueden ser ramificados. Los aminoácidos alcohol o hidroxilado, tenemos aquellos que tienen el grupo OH o hidroxilo. Mírenlo aquí. Identificamos la parte común. Y en la cadena lateral, estos tienen un grupo OH. Estos son la serina y la treonina. Muy bien. Las amidas, vamos a identificar primero la parte en común, la parte alfa amino y alfa carboxilo. El resto que tienen un enlace, siempre tienen un grupo amida. Mírenlo ahí, en la parte lateral, que es esta, van a tener un grupo amida. Mírenlo donde está aquí el amida, en la glutamina y en la asparagina. ¿Ok? ¿Qué es el grupo amida? El grupo amida es un carboxilo que pierde el oxígeno y en lugar del oxígeno se le une un grupo amina. ¿Lo ven? Entonces, los aminoácidos amida tienen un grupo amida. Los aromáticos todos tienen ¿qué? El anillo bencénico. La parte común la identificamos. La parte común. Muy bien. La tirosina tiene el grupo fenilo. Mírenlo aquí. Este es el grupo fenilo. Pero este grupo fenilo está como hidroxilado. Entonces, la tirosina tiene el grupo fenilo hidroxilado. Y la fenilalanina tiene el grupo solamente fenilo. ¿Qué podemos decir? Que la tirosina proviene de la fenilanalina, al hidroxilarse. Muy bien, la tirosina viene de la fenilalanina. Y el triptófano tiene el grupo indol. Ese es el grupo
indol. Bien, hay que aprenderse cada uno con su grupo y con la particularidad de su cadena lateral. Bien, seguimos con los cíclicos. Aquí tenemos la prolina. Aquí está la parte en común, pero forma un compuesto cíclico. Mírenlo aquí, ¿lo ven? Y este compuesto cíclico, por eso también se conoce iminoácido. Solamente la prolina pertenece a este grupo y también la hidroxiprolina, pero la hidroxiprolina es un aminoácido derivado. Los azufrados. Los azufrados son aquellos los que tienen azufre. Identificamos la cadena, la parte en común. Y en la parte lateral que tenemos, en la cisteína tiene el grupo sulfidrilo. Mírenlo ahí. Y en la metionina solamente tienen azufre, tiene un enlace de azufre. Cisteína, sulfidrilo, metionina, azufre. Muy bien. Los aminoácidos básicos son aquellos que tienen una carga positiva en su cadena lateral y que por lo tanto le confiere en el medio le confiere una característica básica. Identificamos la parte en común, la alfa-amino y la alfa-carboxilo. ¿Y qué tenemos? Entonces, tenemos grupos en los aminos básicos, tenemos el compuesto que en la lisina tenemos el amino que le confiere esa basicidad. La arginina tiene el grupo guanidino, así se le llama a este compuesto. Y la histidina tiene el grupo imidazol. Imidazol. Bien. Los ácidos entonces son aquellos que tienen en su cadena lateral que carga negativa, conferida por el grupo carboxílico. Mírenlo aquí, grupo carboxílico. Mírenlo aquí, grupo carboxílico con carga negativa. Aquí tenemos el aspartato y el glutamato. Ahora, según la polaridad del grupo R, los tenemos clasificados en hidrofóbicos, es decir, apolares que no se mezclan con el agua, no tienen afinidad con el agua, y los hidrofílicos o polares que sí tienen afinidad por el agua. Estos son neutros que no tienen carga, los polares, y pueden ser cargados, los básicos con carga ¿qué? Positiva, y los ácidos con carga negativa. Los neutros, ¿cuáles son? Asparagina, glutamina, que son del grupo amida, serina, treonina y tirosina, que son del grupo alcohol, que tienen, la serina tiene grupo alcohol. Bien, y los básicos ya los vimos y los ácidos también. Aquí tenemos la tabla que habíamos visto anteriormente en este caso, combinando la estructura del grupo R versus la polaridad. Los alifáticos todos son no polares, ¿lo ven? Son hidrofóbicos. Los que tienen alcohol son polares, pero no cargados. Los aromáticos, la fenilalanina es no polar, es hidrofóbica. Los polares no cargados, la tirosina y el triptófano. ¿Ok? Son polares no cargados. Los que tienen azufre son no polares, son hidrofóbicos. Las amidas son polares pero no cargados. Y ya ustedes conocen, la prolina es no polar, es hidrofóbica. Y ya ustedes conocen los básicos y ácidos que son polares con carga. Básicos, carga positiva. Ácidos, carga negativa. Ahora vamos a hablar de los ácidos derivados. Son aquellos que están en las proteínas, pero que no tienen un codón que sintetice o codifique ese aminoácido.
Estos aminoácidos derivados son la hidroxilisina, la hidroxiprolina y la cistina. Estos se forman a partir de los aminoácidos que forman parte de las proteínas que tienen un condón. ¿Cuáles son? La lisina viene de la hidroxilisina. ¿No es así? Perdón, la hidroxilisina viene de la lisina, la hidroxiprolina viene de la prolina y la cistina viene de dos cisteínas que se unen ¿por qué? Por enlace disulfuro. Estos no tienen codón que la codifique en el ADN, entonces estos se forman una vez que la proteína se ha formado. En el caso de la hidroxiprolina, es una prolina que se le agregó un OH. La hidroxilisina es una lisina que se le agregó un OH. Y la cistina son dos cisteínas que se han unido. Los aminoácidos no proteicos son aquellos que no forman parte de la proteína, pero que tienen importancia biológica, es decir, están presentes en el cuerpo. Por ejemplo, la beta-alanina. Recuerden que todos los aminoácidos son alfa. La beta-alanina no forma parte de proteína, pero sí forma parte de la coenzima A. La homocisteína sirve para la síntesis de la metionina. Y la arginina, succinato, citrulina y ornitina forma parte del ciclo de la urea. La carnitina es un transportador de ácidos grasos. Se emplea bastante en deportes para darle energía, para proporcionar energía al músculo. Tenemos el GABA, que es un aminoácido del tipo gamma. Mírenlo ahí, ácido gamma aminobutírico. No es alfa, no es beta, es gamma y se emplea como un neurotransmisor. No forma parte de proteínas, pero es un aminoácido importante que tiene una función de neurotransmisor. Y miren, la tiroxina, que forma parte de la hormona tiroidea. Ahora vamos a ver las estructuras de estos. Miren la beta-alanina. Aquí está el carboxílico, aquí está el amino y aquí está el carboxílico. El amino no está en el carbono alfa, sino que está en el carbono beta. ¿Lo ven? Se une al carbono beta, por eso es beta-alanina. No nos sirve como proteína, pero sí tiene su función en el cuerpo. El ácido gamma aminobutírico, aquí vemos el grupo carboxílico, aquí vemos el grupo amino, pero ¿qué pasa? Que no está en el carbono alfa, no está en el carbono beta, está en el carbono gamma. ¿Okay? Y se utiliza como neurotransmisor. La carnitina, grupo carboxílico, el grupo amino, ¿lo ven? La homocisteína, el grupo carboxílico, este sí es un alfa aminoácido, mírenlo ahí, pero no forma parte de no forma parte de las proteínas. La argininosuccinato sí es un alfa amino, pero no forma parte de las proteínas. La citrulina también es un alfa amino, pero no forma parte de proteínas. Y la ornitina también es un alfa amino, pero no forma parte de proteína. Recuerden, tienen importancia biológica, pero no forman parte de proteína. Tienen otras funciones en el organismo. Según la clasificación nutricional, se clasifican en esenciales o indispensables o no esenciales o dispensables. ¿Qué quiere decir lo que son esenciales? Que hay que consumirlos en la dieta. Son 10 esenciales y 10 no esenciales. Hay diferentes autores que dicen que son 9 y 11, pero vamos a utilizar esta clasificación, que son 10 esenciales y 10 no esenciales. ¿Qué quiere decir? Que obligatoriamente estos hay que consumirlo en la dieta. Los no esenciales, nuestro cuerpo es capaz de producirlos. Muy bien. Entonces, ¿en cuáles proteínas se pueden encontrar los esenciales? ¿Qué proteínas son completas? La albúmina del huevo y la caseína de la leche.
Por lo tanto, aquellos que son vegetarianos requieren, para obtener todos los aminoácidos esenciales, requieren variar de muchos vegetales. Su dieta se debe de basar en la mezcla de diferentes vegetales para poder obtener la cantidad de aminoácidos esenciales que requieren. Muy bien, en la naturaleza, jóvenes, hay más de 200 aminoácidos, pero los que nos interesa para el estudio de lo que forman de las proteínas solamente son 20. Pero en la naturaleza hay más de 200 aminoácidos y hemos visto varios de los derivados, ¿cierto? Y ya vimos la clasificación nutricional. Ahora, ¿para qué sirven los aminoácidos? Recuerden el principio de multiplicidad de uso. Yo no puedo solamente tener una biomolécula que me sirva para una sola cosa. Entonces, en el cuerpo todo tiene varias funciones. Los aminoácidos sirven como precursores de macromoléculas, ya lo sabemos. ¿De cuáles macromoléculas? Proteínas. También sirven como para formar otras moléculas como son lípidos y glucosa. También para formar otros compuestos que requieren nitrógeno, o sea que son compuestos nitrogenados. Y todo lo que usted coma de proteína en el cuerpo no se almacena. El cuerpo no tiene almacén de aminoácidos. Por lo tanto, el exceso de aminoácidos lo vamos a utilizar como fuente de energía. Si usted comió carne hoy, mañana va a tener que volver a comer carne o proteínas, fuentes de proteína. ¿Por qué? Porque las proteínas no se almacenan. Todo el exceso de aminoácidos que no requerimos para la síntesis de proteína se va a convertir en otras sustancias y se va a utilizar como fuente de energía. Aquí tienen esta tarea para que comparen las diferentes estructuras. Y ahora vamos a hablar de algunas propiedades importantes, propiedades eléctricas de los aminoácidos. La primera que vamos a ver es la de switterions o iones dipolares. ¿Por qué son switterions? ¿Por qué se le llama switterions a los aminoácidos? Porque son sustancias anfóteras. Esto quiere decir que pueden funcionar como ácido o como bases, ¿cierto? Y esto se debe a que el grupo amino, según Brosten y Lowry, una base es aquella que es capaz de captar protones, en este caso el hidrogenión. El grupo amino puede captar ¿qué? Hidrogeniones y convertirse en el grupo amoníaco, ¿no? Entonces, por tanto, es una base. El grupo carboxílico puede ionizarse y ceder protones, y toda sustancia que cede protones es un ácido. Por lo tanto, el grupo carboxílico es un ácido. Por lo tanto, los aminoácidos son switterions o iones dipolares porque son sustancias anfóteras, poseen un ácido y una base. Al igual que, por ejemplo, que el agua es la sustancia anfótera por referencia, porque el agua cuando se disocia en ¿qué? Hidrógeno o hidrogeniones y también en grupos hidroxilo que son capaces de captar agua. ¿No es así? De captar hidrogeniones. Muy bien, vamos a ver la ionización de los aminoácidos. Esto depende del pH del medio y del pK. ¿Qué es el pK? La constante de disociación de los grupos químicos. Ahora vamos a ver. El grupo amino disociado, mírenlo ahí, puede adquirir ¿qué? Un hidrógeno y estar en su forma no disociada. Bien, y el carboxílico en su forma disociada en su forma no disociada tiene hidrógeno y en su forma disociada tiene carga negativa y libera un hidrógeno. Ahora, este pK depende del pH. La forma en que se va a encontrar estos grupos. Si el pH es mayor que la constante de disociación, los grupos se van a disociar. Si el pH es menor que la constante de disociación, el grupo no se disocia. Y si el pH es igual que la constante
de disociación, entonces va a haber iguales grupos disociados y no disociados. Miren, Harper hizo una media, una referencia para el alfa carboxílico. Dijo que la constante de disociación es 2.1. Para el grupo alfa amino, miren aquí, el alfa amino es 9.8. Y estos que están aquí, que son de aminoácidos específicos, porque su cadena lateral tiene un pK muy marcado. Entonces, él lo estableció. Vamos a ver esta tabla. El pK1 corresponde al alfa carboxílico. ¿Ok? Y el pK2 corresponde al alfa amino. ¿Ok? Tenerlo siempre eso en diente. Y el pKr se refiere al pK específico que tienen algunos aminoácidos en su cadena lateral. Bien, entonces, aquí lo vemos, los de todos los aminoácidos. ¿Qué hizo Harper? Que él lo sumó todo, lo dividió entre los 20 y para el pK1 le dio una referencia de 2.1 para el ácido carboxílico. Para el grupo amino le dio 9.8. Lo sumó todo, lo dividió entre 20 y le dio. Y eso es lo que se está utilizando como referencia para calcular el pK del alfa carboxílico y el alfa amino. El pK1 del grupo carboxílico, el pK2 del grupo amino. Vamos a poner ejemplos prácticos. La forma ionizada de los aminoácidos a un pH 2 vamos a observarlos. En el caso de la alanina, veamos, el alfa carboxílico, vimos que la referencia según Harper tiene un pK de 2.1 y el amino va a tener de 9.8. Vamos a ver qué nos dice la regla. El pH mayor que el pK, el grupo se disocia. ¿El pH 2 es mayor que 2.1? No, es menor al pK, por lo tanto el grupo no se disocia. Y aquí vemos el ácido carboxílico no disociado. Cuando está disociado tiene carga. Bien, porque ha cedido un hidrógeno. Ahí es la forma disociada. Ahora, en el grupo amino, que el pK 9.8, ¿el pH es mayor? No. Por lo tanto, el grupo amino está en su forma no disociada. Porque la forma disociada del grupo amino es la siguiente. Tiene un hidrógeno y la forma no disociada tiene ese hidrógeno libre, lo tiene agregado y está con carga. Es decir, que la forma con carga del grupo amino es la forma no disociada. Y la del carboxílico es la asociada, tiene carga. Veamos otro ejemplo. En los aminoácidos a pH 7. Este 2.1, el pK, y este 9.8, el pK. Si el pH es mayor que el pK, el grupo se disocia. El pH 7 para el grupo carboxílico es mayor que el pK, porque el pK es 2.1. Entonces está disociado, mírenlo ahí, con carga. El grupo amino tiene 9.8, es decir, que el pH es menor que el pK, porque el pK es 9.8, el grupo no se disocia. Y ahí está el grupo no disociado con carga. Y la forma ionizada de los aminoácidos a pH 10, vamos a ver, este 9.8, este 2.1. El carboxílico, el pH es 10, es mayor que 2.1, por lo tanto el grupo se disocia. Mírenlo como está el carboxílico con carga. El pH 10 es mayor que el pK, que 9.8, por lo tanto el grupo se disocia.
está sin carga. El grupo amino está de esta forma, que es la forma disociada del grupo amino. Muy bien. Ahora veamos esta gráfica que nos representa muy bien. Aquí está el aminoácido APH2, APH7 y APH10. El switterium se da en un pH neutro, que lo vemos ahí. Tiene carga, por tanto es básica, el amino, carga positiva, y el carboxilo tiene carga negativa, por tanto es ácido. Y el switterium, como lo definimos, ¿qué es? Es una sustancia anfótera que funciona como ácido y como base. Ahora en el pH 2 vemos cómo se comporta. El amino está no disociado y el carboxílico tampoco no disociado. Aquí están el carboxílico disociado y este no disociado. Ahora pH 10, ¿quién se disocia? El amino y el carboxílico también. A pH 2 no se disocia el amino y se disocia el carboxílico. pH isoeléctrico. El pH isoeléctrico es la suma de las cargas de un aminoácido y se calcula sumando el pK1 y el pK2 y dividiéndolo entre 2. El pH isoeléctrico de de los aminoácidos es aquel cuando alcanza su carga neta, que es de 0. Ahora vamos a hablar un poco del enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace de amida tipo sustituido, donde el grupo carboxílico del primer aminoácido reemplaza ¿qué? Un oxígeno para unirse con el amida que reemplaza o que sustituye un hidrógeno y forma el enlace peptídico. Mírenlo aquí, carbonilo, nitrógeno. Mírenlo aquí donde se forma. Entonces libera oxígeno e hidrógeno formando ¿qué? Agua. Muy bien. Este enlace peptídico encerrado en este cuadro forma un enlace fuerte o rígido y está en un mismo plano. Por lo tanto, cuando se forma un enlace peptídico, esta parte de la molécula no se mueve. Lo que va a tener movilidad es la parte del carbono alfa. La parte del carbono alfa es la que va a tener movilidad. Siempre el enlace peptídico va a estar en un enlace fuerte o rígido en un mismo plano. Y solo va a girar el aminoácido en torno al carbono alfa. Cuando se unen dos aminoácidos se forman los péptidos. Si tienen 2 péptidos se llama dipéptido. Si tiene 3, tripéptido. Si tienen 4, tetrapéptido. 5, pentapéptido. Hasta llegar al decapéptido, que mayor de 10 se llama polipéptidos. ¿Ok? Estos se pueden clasificar de acuerdo al número de enlaces peptídicos y al número de aminoácidos. Pero ¿qué pasa? La que vamos a utilizar es de acuerdo al número de aminoácidos, porque, por ejemplo, en el caso de los que tienen un solo enlace peptídico, como este, si nos basáramos que esta fuera la estructura, tendría 2 aminoácidos y un solo enlace péptido. Entonces nos vamos a basar siempre en la cantidad de aminoácidos. En esta gráfica tenemos 3 aminoácidos. Por lo tanto, es un tripéptido. Ven, el enlace peptídico está en un plano, en un mismo plano, y esta parte y estructura es rígida. Lo que se va a mover es la parte del carbono alfa, lo que va a tener movilidad en la cadena peptídica.
Muy bien. La nomenclatura de los aminoácidos, de los péptidos. Todos empiezan desde el N terminal hasta C terminal. Recuerden que hablamos sobre que estos tienen una dirección. La cadena tiene una dirección, mírenlo ahí. Una dirección, un inicio y un fin. Siempre cuando inician, vamos a darle para atrás, cuando esto inician, van a tener un aminoácido donde van a tener el grupo que amino por un lado suelto y el siguiente aminoácido va a tener un grupo carboxílico suelto. Por lo tanto, vamos a enumerarlo desde el lado N terminal, que es donde piensa la cadena, donde está el grupo amino suelto, hasta donde tiene el grupo carboxílico al final, que sería C terminal. Entonces, ¿cómo se nombran los péptidos? Se nombran desde el extremo N terminal hasta el extremo C terminal, el último aminoácido que va a tener el carboxílico libre. Miren aquí, en español, las nomenclaturas, las abreviaturas, un punto que indica el enlace peptídico. Y aquí lo tenemos por el nombre de los aminoácidos. Aquí vemos la cadena aminoácidica importantísima. Los aminoácidos se van a distribuir espacialmente de la siguiente manera. Van a tener que en la cadena, yo le dije que lo que tiene movimiento es el carbono, la parte del alfa carbono. Donde hay enlace amino no va a haber movimiento. Peptídico, no va a haber movimiento. En esta parte no va a haber movimiento. Bien. Siempre va a poner un eje covalente. Lo pueden ver el eje covalente. Ahora la otra parte es la que va a tener movimiento. Y siempre se va a disponer de la siguiente manera. Hacia arriba. Mírenlo aquí. Esta parte hacia abajo. Esta parte hacia arriba. Esta parte hacia abajo. Y esta parte hacia arriba. Las cadenas polipéptidas siempre se van a estructurar de esta manera. En la cadena R lateral va a estar una hacia arriba, una hacia abajo, una hacia arriba, una hacia abajo. Así sucesivamente. Lo ven aquí también en estructura. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y miren aquí, hacia abajo. Siempre alrededor del eje covalente que forma el enlace peptídico. Muy bien. Vamos a decir algo muy importante y es que hay diversos autores que dicen que las proteínas se forman a partir de 5 a 10 kilodalton de peso molecular. Pero hay otros que dicen que cuando se unen 50 a 100 aminoácidos, pero encontramos en el organismo proteínas que son de menor a 50 aminoácidos, que son proteínas más pequeñas. Entonces, eso varía según los autores, el número de aminoácidos necesario para formar una proteína. Bien, algunos dicen de 5 a 10 kilodalton, otros dicen de 50 a 100 aminoácidos. Pero la verdad es que hay proteínas con menor de 50 aminoácidos. Vamos a ver la importancia de los péptidos en nuestro organismo. Por ejemplo, el glutatión, que tiene 3 aminoácidos, es un agente reductor. Las hormonas hipotalámicas, como la vasopresina, tiene 9 aminoácidos y es una hormona antidiurética. La oxitocina, que es una hormona, es un neurotransmisor que tiene que ver con la felicidad, es un péptido de 9 aminoácidos. Y todo esto tiene importancia en nuestro cuerpo. Estas hormonas, como vemos, son hipotalámicas, se producen en el hipotálamo, pero se almacenan en la adenohipófisis. Bien.
Esto ha sido todo. Tienen el material de referencia para que puedan profundizar aún más y complementar los conocimientos